La historia del ferrocarril ecuatoriano. El tren que domó a la montaña. Bienvenidos a Lucí, la cuna del histórico ferrocarril ecuatoriano. Desde aquí partió el tren que unió al país cruzando montañas que parecían inalcanzables. Este lugar, conocido como la Nariz del Diablo, no solo es un destino turístico, es el testimonio de miles de personas que creyeron en el sueño de conectar al Ecuador. A finales del siglo XIX, Ecuador era un país dividido por su geografía. La costa y la sierra parecían mundos distintos, separados por montañas tan imponentes como infranqueables. Los caminos eran de tierra, el comercio era escaso y la comunicación casi imposible. En el país, durante muchos años, se trazaron planes y proyectos para construir el ferrocarril, pero fue finalmente el general Eloy Alfaro quien durante su presidencia lo concretó. Para todos, lograr que el tren pase por la Nariz del Diablo era imposible. En medio de este panorama, Eloy Alfaro, el viejo luchador, imaginó un país unido por una línea de acero. Fue desarrollado en el tiempo de Eloy Alfaro, nuestro presidente, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, y básicamente permitió unir a la sierra con la costa, con todo lo que eso conlleva. Eso principalmente fue permitir el intercambio de los productos y de los servicios que se podían dar de la sierra hasta la costa y unir al país. Por lo tanto, ese símbolo estuvo presente muchísimos años y fue perdiéndose. Para nosotros el poder ir recuperando es recuperar un patrimonio y un símbolo del Ecuador. Su sueño era ambicioso, construir un ferrocarril que enlazara la costa con la sierra, el comercio y la cultura, el progreso y la esperanza. Muchos lo consideraron una locura, un proyecto imposible frente a la geografía abrupta y los limitados recursos de la época. Sin embargo, Alfaro comprendía que el ferrocarril no era solo una obra de ingeniería, sino una herramienta para transformar al país y consolidar su identidad. Bajo su liderazgo se impulsó una empresa titánica que enfrentó selvas, ríos y montañas. Cada tramo construido representaba un avance hacia la integración nacional. El proyecto del tren se convirtió en el símbolo del ideal liberal, del deseo de romper el aislamiento regional y abrir las puertas del Ecuador al mundo. Así, el sueño de Alfaro trascendió la técnica. Fue una visión de futuro, una apuesta por el desarrollo, la educación y la modernidad. A través de los rieles, el viejo luchador buscaba algo más que unir ciudades. Buscaba unir al pueblo ecuatoriano en un mismo destino. Entre Alausí y Sibampe, a la orilla del río Chanchán, por su difícil geografía, sumada a las dificultades económicas y políticas, convertiría a este ferrocarril en el más difícil del mundo. Cada tramo construido fue una victoria. El ferrocarril no solo unió territorios, unió corazones, esperanza y la identidad de un pueblo entero. Sobre sus rieles viajaron los sueños de miles de ecuatorianos que creyeron en el progreso y en la posibilidad de un país conectado. Cada estación fue testigo de encuentros, despedidas y nuevas oportunidades. Más que una obra de acero y madera, el tren se convirtió en un símbolo de unión nacional, en el reflejo del esfuerzo colectivo y del espíritu que impulsó al Ecuador a avanzar, paso a paso, sobre las vías del destino. Fue el inicio de una era que transformó al país para siempre. Construir el ferrocarril no fue una tarea cualquiera. Fue una lucha constante contra la naturaleza y contra los propios límites humanos. Los obreros trabajaban bajo el sol inclemente, la lluvia persistente y el riesgo permanente de los derrumbes, con herramientas simples y una determinación inquebrantable. Levantaron una de las obras de ingeniería más desafiantes del país. Obreros ecuatorianos y extranjeros se enfrentaron a este proyecto en una región inhóspita, llena de insectos,
y un clima severo. Miles de trabajadores perdieron sus vidas. Cada metro de vía fue conquistado con sudor, coraje y sacrificio. Muchos de aquellos hombres dejaron su lugar y su familia para internarse entre montañas y abismos, enfrentando enfermedades, deslizamientos y el agotamiento físico. Algunos perdieron la vida en el intento, pero su esfuerzo quedó grabado en cada clavo, cada travesía y cada túnel abierto público. Dentro de los rieles no solo hay metal y piedra, sino la historia de un pueblo que se unió con unir la costa con la sierra y que pese a las adversidades lo logró. El ferrocarril ecuatoriano nació del sacrificio colectivo y se convirtió en un testimonio de un poder humano para vencer a la naturaleza y transformar el territorio. Imagínense trabajar colgados tras las montañas, sin maquinaria, solo con pico, pala y coraje. Cada riel que vemos aquí fue colocado a mano con precisión y sacrificio. Era una obra de fe. Estamos sobre la nariz del diablo, un tramo tan desafiante que asombró a los mayores ingenieros del mundo. Aquí el tren sube y baja de forma zigzag, casi verticalmente, para lograr el recorrido entero. Dicen que cuando se construía, la montaña parecía resistirse, como si el propio diablo cuidara este lugar. De ahí nació su nombre, la nariz del diablo. Este atractivo turístico fue construido por miles de hombres, haitianos, afroamericanos y también bávaros. Esto nos trajo una excelente infraestructura para que el tren no se descarrile. Para muchos viajeros, recorrer este trayecto era un acto de valor, pero al llegar a la cima, el miedo se transformaba en asombro. Desde aquí, el mundo parece más pequeño y el esfuerzo humano parece inmenso. Desde las profundidades de los valles hasta las alturas de la nariz del diablo, el ferrocarril ha decidido unir pueblos, culturas y destinos. Cada ruta, cada subida y cada bajada del ferrocarril cuenta una historia de miles de hombres que fallecieron para que nosotros podamos disfrutar hoy en día este precioso atractivo turístico. El tren nos demuestra que hoy sus vías siguen siendo un símbolo de unión, de identidad y de la fuerza con que el Ecuador avanzó sobre los rieles del progreso. Este tramo es más que un camino de hierro, es una prueba de que la voluntad puede doblegar una montaña. Es una maravilla de la ingeniería mundial. Es un sistema de zigzag que permitió escalar lo imposible. Porque más que un medio de transporte, el tren fue y ha sido, seguirá siendo, una memoria en movimiento, un puente entre generaciones y una huella imborrable. El ferrocarril dejó huellas profundas. Cada riel cuenta una historia. Cada silbato evoca la memoria de un país en movimiento. Muy buenas tardes. ¿Será que usted nos puede explicar un poco la historia de este lugar? Bueno, muy buenas tardes. En este sitio vivían los maristas aquí en este sitio. Como lamentablemente por aquí era pura casa, como se llama ahorita, pura droga y este hombre de antes mismo. Bueno, en este tiempo, cuando estaba saliendo este ferrocarril, estaba bien puesto de acá. Pero dijeron que este de acá, de acá, es hombre y este es mujer. Según mi comentario, dice el antiguo de sus abuelos, dicen así. El tren Nariz del Diablo, un orgullo de Alausí y del Ecuador. Sigue vivo, más que un recorrido, es el corazón de nuestra historia. Cada riel, cada silbato y cada curva nos recuerda a quienes desafiaron la montaña. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en este momento con la señora Norma Mero, ¿En dónde reside usted? en Galápagos, San Cristóbal. Vamos a preguntarle a la señora Norma qué tanto conoce sobre el ferrocarril ecuatoriano sobre la nariz del diablo. ¿Qué sabe usted acerca de la historia del ferrocarril de la nariz del diablo? No conozco muy bien la historia, pero un poco. ¿Qué es lo que conoce sobre la historia? Conozco sobre que un tren
que hace muchos años lo comenzaron a hacer, que hubieron muchos trabajadores en la cual padecieron mucho haciendo ese ferrocarril, sufrieron. Y bueno, el fin de hacer ese ferrocarril era para que las personas puedan transportarse como de un pueblo a otro pueblo, ¿no? Porque estaba todo lejos. Ya, ¿y cómo cree usted que afectó esto a Ecuador, a las comunidades locales del tren? ¿Afectó? Sí, ¿de qué manera usted cree que lo afectó? ¿De manera positiva, negativa? O sea, el tren, ¿cómo afectó al pueblo ecuatoriano? No afectó, más vale es algo que ayudó, porque no le veo una parte que sea negativa. Más vale creo que ayudó bastante al Ecuador para que las personas puedan transportarse, puedan vender sus productos y el fin. ¿Usted cree que esta historia del tren de la nariz del diablo deba ser conocida por las demás personas, los jóvenes que están empezando a crecer? Claro, sí sería importante que las demás personas puedan conocerlo y se distribuya el conocimiento que se sabe sobre el tren, porque por ejemplo yo soy una de las personas que sé poco de eso, pero la juventud ahora que en nuestras generaciones sería importante que ellos aprendan esa historia sobre el tren, porque es importante cómo vienen nuestros antepasados y cómo se surgió hasta llegar hasta ahora. Muchas gracias por su tiempo. Aquí, donde el abismo y la fe se encuentran, se levanta la huella de un pueblo que no se rindió. La nariz del diablo no es una obra de ingeniería, es una muestra de lo que somos los ecuatorianos, perseverantes y llenos de esperanza. Por estas vías no solo viajan turistas, viaja también la memoria. Viaja el orgullo de un país que aprendió a construir sus sueños sobre rieles. Nos encontramos en este momento con Pablo Ravelo. ¿En qué parte reside usted? Galápagos, San Cristóbal. Vamos a hablar acerca del ferrocarril ecuatoriano conocido como la nariz del diablo. ¿Qué tanto sabe usted acerca de este ferrocarril? Bueno, lo que yo sé, lo que cuenta la historia, que fue creado por Eloy Alfaro, el presidente Eloy Alfaro, y que hubo muchos desafíos, muchas cosas en contra para lograr que, se podría decir en esa época, esa hazaña se hiciera realidad, ¿no? Para conectar la sierra con la costa. ¿Qué opina usted acerca de los desafíos que tuvieron que enfrentar los trabajadores en aquel momento? Bueno, según la historia cuenta que murieron muchos trabajadores por las largas jornadas de trabajo, el sol, la lluvia, todo eso. Muchos de ellos enfermaron y murieron. Sí, correcto. ¿Y cómo cree usted que impactó la construcción de este ferrocarril en Ecuador? Bueno, el impacto fue beneficioso para todo el pueblo, tanto para la costa como para la sierra, porque muchos de los agricultores podían sacar sus productos para venderlos y todo lo demás, ¿no? Tanto como la costa y la sierra. ¿Y usted piensa que esta historia del ferrocarril, su construcción, los problemas que hubieron, cree que es necesario que las futuras generaciones, tanto como las actuales también, necesiten conocer esta historia? Claro que sí, las nuevas generaciones para que puedan a través de la historia conocer los desafíos que tuvieron los antiguos para para poder movilizarse, ¿no? Yo pienso que sí, que no debe de pasar por alto y no debe morir la historia. No debe morir. Muchas gracias. Estos relatos son el alma del ferrocarril. Son memorias vivas de quienes lo vieron nacer y aún lo recuerdan con emoción. Cuando el tren parte a la UCI, no solo se despide de un pueblo, se despide del pasado y sigue avanzando hacia el futuro. Porque mientras el tren Nariz del Diablo siga recorriendo estas montañas, seguirá latiendo el espíritu del Ecuador. Entre rieles y montañas se forjó un sueño que cambió Ecuador. El tren unió caminos, personas y esperanzas, que hoy su espíritu sigue viajando con nosotros. Esta fue la historia del tren que domó la montaña.